Te advierten que no vayas a Teotihuacán durante un eclipse. No es por superstición, no es por seguridad, es porque ahí despiertas algo, algo que duerme desde antes de nuestra historia, desde antes del tiempo. Yo no hice caso, fui y vi lo que nadie debería ver. Todo comenzó como una noche cualquiera, pero con una tensión extraña, como si el aire supiera algo que nosotros no. Había cientos de personas reunidas frente a la pirámide del Sol. Algunos estaban ahí por curiosidad, otros por tradición y unos pocos por devoción. El eclipse avanzaba. La luna empezó a cubrirse lentamente, pero no era una simple sombra lo que caía sobre ella. Era como si el cielo sangrara, como si un velo rojo la cubriera, transformándola en un ojo encendido. Uno que todo lo ve. Yo sentí algo en ese momento, una presión en el pecho, como si una mano invisible comenzara a apretarme desde dentro. El ambiente se volvió pesado. El aire olía a tierra mojada, pero también a algo podrido, como si algo estuviera descomponiéndose bajo la superficie. La gente empezó a guardar silencio, y entonces lo escuchamos. Un lamento, bajo, gutural. No venía de una garganta humana, vibraba en el suelo. Salía de las piedras, de las pirámides, como si toda la ciudad antigua respirara al mismo tiempo. Por primera vez en siglos, las sombras comenzaron a comportarse de manera extraña. Ya no seguían la lógica de la luna o las linternas. Se arrastraban, se torcían, se encogían, como si tuvieran vida propia. Algunas serpenteaban por el suelo, otras trepaban los muros de las pirámides, y una de ellas se detuvo justo frente a mí. No proyectaba forma, era solo ausencia, una mancha que absorbía la luz. Una niña se soltó de la mano de su madre, señaló la cima de la pirámide. «Mamá, ¿quién es ese señor?», dijo con inocencia. Todos miramos, y ahí lo vimos, una figura alta, inmóvil, con una máscara prehispánica rota, como hecha de obsidiana y hueso. Estaba de pie, justo en el vértice de la pirámide. Nadie sabía cómo llegó ahí. Nadie lo vio subir. No tenía rostro, no tenía ojos, pero su presencia era como un grito silencioso. De pronto, un trueno seco retumbó, aunque el cielo estaba despejado, y el suelo crujió, como si algo inmenso se agitara bajo la tierra. Algunos comenzaron a llorar, otros susurraban oraciones, pero la mayoría estaba paralizada. Un frío antinatural nos envolvió. No era el típico frío de la noche, era un frío que se metía por la piel, se instalaba en los huesos y congelaba los pensamientos. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más aterrador. Los celulares se apagaron, las linternas dejaron de funcionar. No había señal, no había luz, solo oscuridad. Y en esa oscuridad lo vi. Una silueta gigantesca se alzó detrás de la pirámide del Sol. No tenía forma definida, era como una sombra viviente, con bordes angulosos, imposibles. Flotaba sobre el suelo, y con cada movimiento, el mundo parecía inclinarse hacia ella. La gente empezó a colapsar. Algunos caían de rodillas, otros se desmayaban. Unos pocos se tapaban los ojos, como si así pudieran borrar lo que veían. Y entonces, del cielo empezó a caer ceniza. No era polvo, era ceniza gris, como si las estrellas mismas se estuvieran deshaciendo. Y con ella llegó el hedor, un olor a azufre, carne quemada y sangre vieja. La figura oscura extendió sus brazos, pero no eran brazos humanos. Eran como ramas podridas, alargadas, que se estiraban hacia nosotros. Con cada movimiento, un coro de lamentos surgía del suelo. No eran voces humanas, eran voces antiguas, voces que nunca debieron volver. Las sombras comenzaron a danzar, giraban a nuestro alrededor, subían las pirámides, bajaban por las calles,
Era como un ritual, una ceremonia olvidada por el tiempo. Y la figura, esa entidad oscura, alzó su rostro a la luna roja y gritó. Ese grito no fue sonido, fue una sensación, una agonía tan intensa que me dobló por completo. Era como si el alma se rompiera al escucharlo. Era el eco de los dioses que alguna vez caminaron este mundo y fueron encerrados vivos para que jamás volvieran. Pero esa noche volvieron. Una mujer gritó como si le arrancaran el alma. Un hombre comenzó a golpearse el pecho, sangrando. Un anciano cayó al suelo y empezó a reírse con los ojos desorbitados. Todos perdimos algo esa noche. La razón, el control o la esperanza. Yo no podía moverme. Sentía que algo me sujetaba desde dentro, como si raíces invisibles me hubieran enredado el corazón. Mi mente gritaba, huye, pero mi cuerpo no obedecía. La luna alcanzó su punto máximo, roja, brillante, una pupila cósmica observando el sacrificio. Y justo cuando parecía que todo iba a estallar, la figura se desvaneció. No huyó, no se desintegró, simplemente se absorbió en las piedras, como si nunca hubiera estado ahí, como si solo hubiese despertado para recordarnos que aún está ahí, esperando. Las luces regresaron poco a poco, pero las miradas no eran las mismas. Algunos se abrazaban en silencio, otros se alejaban rápido, sin mirar atrás. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido, porque todos sabíamos que algo nos había mirado. Yo también me fui, pero no volví igual. Desde entonces, cada vez que la luna se vuelve roja, siento esa presencia, en el reflejo del espejo, en las sombras de mi habitación, en el silencio entre los latidos. Y lo peor de todo es que ya sé cuándo será el próximo eclipse. ¿Tú qué harías? ¿Te atreverías a estar ahí en la próxima luna roja sobre Teotihuacán? Comenta tu respuesta. Y no olvides suscribirte a Guardianes del Terror México, donde las leyendas no solo se cuentan, también se viven. Y si crees que esto fue aterrador, espera a descubrir lo que ocurrió en la pirámide prohibida de México. El precio de invocar a los dioses oscuros. Haz clic y prepárate para lo que viene, porque esta vez no fue un eclipse, fue una ofrenda.